Cuando crees haberlo visto todo, la tecnología te sigue sorprendiendo. Si antes ya nos parecía muy sofisticado un muñeco que hablaba, que repetía frases, luego llegaron las computadoras y luego los celulares, que ya son llamados teléfonos inteligentes, porque es impresionante la cantidad de funciones y tareas que pueden realizar. Pero lo que más me parece el avance de la tecnología y de esa famosa inteligencia artificial en los aparatos son estos dispositivos que ya cada vez más gente tiene en casa, que es pues una pequeña bocina que suena muy bien, pero lo interesante de estas es que no solamente suenan, sino que además escuchan. Basta con que digas su nombre. Alexa, buenos días. Buenos días. No quiero dejar que la primera semana del nuevo año termine sin que pruebes mi nueva y novedosa bola de cristal. Es capaz de adivinar tu suerte y predecir el futuro. Alexa, cancelar. Cancelando. ¿Te fijas cómo solo dice su nombre y reacciona? Y cuando prende la lucecita significa que está atenta a lo que le vas a decir para realizar lo que le pidas. Para que le pidas la hora, para que le pidas una canción, para que le hagas una pregunta que pueda encontrar en internet. Puedes pedirle que te cuente un chiste, que te cante una canción. Es increíble lo que pueden hacer, y es que de veras más inteligentes son estas cosas por saber escuchar que por el saber hablar. Que aparatos emitan sonidos, eso ya desde hace mucho. Pero que pudieran escuchar, que pudieran entender lo que les estás pidiendo, eso es otro paso más en esa inteligencia. Pero no solo con las máquinas, sino con las personas, aplica lo mismo. Parece muy inteligente aquel que sabe mucho, que es capaz de decir muchas cosas, que tiene facilidad de palabra, que tiene un alto coeficiente intelectual. Pero la capacidad de escucha es lo que nos da la inteligencia, ya no hablando como coeficiente intelectual, sino como don del Espíritu Santo. Sabemos cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo: entendimiento, fortaleza, piedad, temor de Dios, ciencia, consejo. Y el don de inteligencia se refiere a la capacidad de poder entender, profundizar, interpretar lo que Dios nos dice en su palabra y en los acontecimientos del día a día. Pero para eso, lo que hace falta es una gran capacidad de escucha, incluso de saber escuchar lo que no se emite con sonidos, escuchar lo que Dios nos dice. Hoy vemos ese hermoso pasaje bíblico en el cual el profeta Samuel, que desde muy pequeño fue entregado por su madre al servicio del santuario de Dios, él había crecido a las órdenes del sacerdote Elí. Él estaba familiarizado con los rituales, los rezos, con el aroma del incienso. Seguramente ya sabía el nombre de cada uno de los lugares y de los instrumentos que se usaban para el culto divino. Estaba metido en todo ese ambiente ritual, religioso. Sin duda era un niño que sabía mucho sobre Dios. Pero cosa curiosa, a pesar de haber crecido en el templo, él no conocía a Dios. Y una noche escucha que le llaman, así como si fuera una de estas cositas, le dicen Samuel. Bueno, esta es Alexa. Nada. A él le llamaron por su nombre y no reconoció que era el Señor. Fue a preguntarle a Elí si lo había llamado, y yo no te hablé, vuelve a acostarte. Vuelve a pasar lo mismo, y la tercera vez ya Samuel entiende que es el Señor quien le habla y le responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese niño sin duda era muy inteligente, porque se sabía todas las cosas del templo, se sabía las oraciones, se sabía los rituales, sin duda, porque desde pequeño fue instruido. Pero la inteligencia que hizo que este niño no fuera solo un funcionario del culto, sino que llegara a ser un profeta que regiría y guiaría al pueblo de Dios, era su capacidad de escuchar al Señor. No de hablar del Señor, sino de escuchar al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Parece que muchos funcionarios y líderes religiosos
lo que dicen más bien es: calla, Señor, que tu siervo habla. No quieren escuchar lo que el Señor realmente dice. Quieren acomodar las frases, las palabras de la Escritura para que suenen a que Dios lo manda, cuando en realidad lo están mandando ellos. Entonces, ¿por qué no entendemos la importancia de saber escuchar? Escuché el otro día que el buen locutor debe tener una excelente voz, pero sobre todo debe tener un muy buen oído. Dígase lo mismo de los cantantes. Lo decisivo no es tanto su voz, sino su oído, para que no desafinen. Pues de igual manera, el don de inteligencia es esa capacidad de escuchar, y no solo de oír los sonidos, sino de profundizar en el significado. Sabe orar, no aquel que se sabe muchos rezos o que los repite más rápido, sino el que en la oración es capaz de escuchar, de discernir la voz del Señor que le habla al corazón. Nosotros estamos muy preocupados porque en el mañana la inteligencia artificial llega a reemplazarnos en tantos trabajos y tareas que antes lo hacían entre muchas personas, y ahora una máquina puede hacer la tarea de muchas personas mucho más rápido y fácil y exacto. Pero ¿sabes? Lo que me temo es que la inteligencia artificial le va a ganar a los seres humanos cuando ésta sea más capaz de escuchar que nosotros. Hablando de teléfonos inteligentes, pues con todo respeto, hay muchos que lo único inteligente que tienen es el teléfono. Y es que, ¿cómo estos aparatos nos dan la capacidad de comunicarnos con los que están lejos, pero nos incomunican con los que están cerca? Eso de que estés hablándole a alguien y le digas: oye, te estoy hablando. Sí, pues yo te estoy oyendo. Sí, me estás oyendo, pero no me estás escuchando. O sea, nos ha dado una capacidad de bloquearnos para no escuchar. Si esto pasa con las personas, imagínate cuánto nos quita la capacidad de silencio, de profundizar. Porque todo el tiempo, todos esos tiempos muertos que bien podríamos aprovechar para la reflexión y el silencio, tenemos que rellenarlos con redes sociales o matando el tiempo en esas cosas. De veras que hoy hagámonos ese propósito de profundizar en nuestra necesidad de escuchar. ¿Se escuchan entre esposos? ¿Se escuchan entre sus padres e hijos? ¿Tú escuchas lo que Dios te dice a ti cuando el Padre les predica a todos? Pues hoy, que esta sea nuestra oración. Más que suficiente si tú puedes decir esto: habla, Señor, que tu siervo escucha, y deja que lo demás te lo diga Dios, y sabrás que eres inteligente, no por tu grado de estudios ni por tu coeficiente intelectual, sino por tu capacidad de entender lo que el Señor te dice. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alexa, Dios te bendiga. Gracias, igualmente.